Bien, Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. No hay nada más terrible para un pastor que un reloj al frente. No hay nada más terrible. Es casi como una espada que está a punto de caer así como... Ya, así que vamos a ver si zafamos bien en esta oportunidad. En la primera reunión me pasé en 10 minutos. Ya, así que ¿cuántos me pueden regalar 10 minutos aquí? 10, 20, 30, 40, 50. Perfecto. Con eso pasamos bien. Oye, ese chiste es tan antiguo y todavía que seguimos cayendo. ¿Cómo es posible? Lucas 24 funciona siempre, ¿verdad? Lucas 24, voy a leer del versículo 13 hasta el 35, la versión PDT, ¿verdad? Lo dije en la reunión de la mañana y estoy obligado a decirlo de nuevo, ¿verdad? Escuché la predicación del pastor Alejandro que es muy importante andar con la Biblia de papel, ¿verdad? Así que aquí yo traje mi Biblia de papel, pero no voy a leer de ahí porque no traje los lentes, ¿ya? Así que voy a leer de acá porque aquí yo puedo agrandar la letra, ¿ya? ¿Está bien? Perfecto, PDT, vamos. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia el pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes, y el que se llamaba Cleofas respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Versículo 19. Jesús le dijo, ¿qué quieres decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo sucedido con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró que ante Dios y la gente era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día después de haber sucedido todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Y los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Versículo 24. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres nos habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no sean tontos. ¿A cuántos les llega esa palabra profundamente? No sean tontos, dice, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo esto antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia, quédate con nosotros. ¡Wow! Quédate con nosotros. Porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró, se quedó con ellos, y cuando estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocer a Jesús, pero él desapareció. Los 12 dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Muchos sentimientos encontrados, como dije antes de comenzar a leer el pasaje, me ligan a este lugar. Nosotros llegamos a Santiago del año 2011, el año 2000,
y nos unimos a la iglesia La Viña en ese tiempo en Manquehue 771, creo que era, ¿verdad? Ahí, 771. Ahí estuvimos por cerca de 11 años junto con mi familia y mi esposa, hasta que salimos del año 2011 a plantar la iglesia en Peñalolén, hoy día Viña Cordillera, en un principio la Viña Peñalolén. Mi hija mayor que me acompaña, que está allá, Connie, levanta tu mano para que te hagas famosa. Ahí está, da la Connie. ¿Verdad? Connie tenía 12 años cuando salimos a plantar, así que usted más o menos puede sacar la cuenta o preguntarle a ella, ¿verdad?, cuántos años tiene hoy día. Y me acuerdo de muchas palabras que se dieron ahí en ese lugar. Y una de las palabras que me recuerdo perfectamente y que mientras estábamos en el tiempo de adoración, ¿qué adoración, David? ¿Qué adoración? ¿Qué adoración más extraordinaria? El equipo de adoración me llevó a recordar ese tiempo ahí en Manquehue cuando decían que iba a ser un pozo para refrescar, que iba a ser un pozo para llegar los cansados, aquellos que necesitaran refrescarse. Y literalmente cuando me acordé de esa palabra en tiempo de oración, yo dije, Señor, esto es, esto es. Así que muchas emociones. Tuve con Priscila, mi esposa, la oportunidad de estar en la conferencia pasada que hicieron ustedes, esa conferencia y capacitación que hicieron de la Escuela del Reino, ¿ya? Y fue un momento extraordinario, aquí en este salón y también en el local de la iglesia, Encuentro con Cristo, fue maravilloso. En realidad hace mucho tiempo que no sentía tanto la presencia de Dios haciendo obras, haciendo sanidades, palabras proféticas. Yo nunca había participado en esta fila que ponen, ¿verdad? Y frente a alguien que no conoces, a darle una profecía. Para mí es mucho más fácil dar profecía a alguien que conozco, ¿verdad? Porque más o menos puedo saber y decirle algo, pero ahí estuvimos con personas que no conocíamos. Fue increíble. Realmente, hace mucho tiempo que no sentía, ¿verdad? Esa presencia de Dios, ver esas sanidades, ver cómo Dios se manifestaba a través de palabras de conocimiento y de tantas otras cosas. Yo creo, sin lugar a dudas, que en los momentos cuando Dios viene en una conferencia, cuando Dios viene en la vida de la iglesia, cuando Dios viene a través de tu grupo de conexión, cuando Dios viene a través de tu grupo pequeño, son instancias que marcan la vida. Marcan la vida. Ya tu vida no puede seguir siendo la misma porque es imposible poder negar que Dios estuvo en ese lugar, que Dios algo hizo. Yo me acuerdo cuando el pastor Roger nos vio llegar a la iglesia, yo no sé qué él vio en mí, aparte de mi cabeza grande, ¿verdad? No sé qué más vio, pero él empezó a invertir tiempo en mí y en otros hombres también, que hoy día son pastores, plantadores de otras iglesias. Y me acuerdo en una oportunidad, estábamos en su living. Ahí él tenía una silla que era como de 3 patas, no sé cómo se sostenía esa silla, pero era de 3 patas, ¿verdad? Como un triángulo, y le llamábamos la vaca sagrada. Era una silla de cuero. Y cuando hacíamos, ¿te acuerdas esa silla, la vaca sagrada? Y hacíamos tiempos de oración. Y en un minuto vino Bot, no sé si es Bot Attaway o otro Bot, pero ¿sí? ¿Puede ser? Vino él y estuvo con nosotros ahí en ese momento de oración. Y la verdad es que ya empezamos a orar como a las 6. ¿Cuántos saben que Roger cuando te invita a orar, es a orar, ¿verdad? Y ya eran como las 10 de la noche. Yo recién estaba conociendo todo esto de Dios y todo esto de la iglesia en más profundidad. Y en un momento de la oración, Bob se para y empieza a ministrar a un hombre que estaba sentado. Ya era las 10 de la noche y nosotros estábamos sentados en el piso, así como ustedes. Así que podíamos ver todo lo que estaba pasando arriba mientras Bob oraba por este hombre, estaba sentado. Y en un minuto dado, dos gotas de agua cayeron sobre el brazo de Bob que estaba orando así por este hombre. Y aquí cayeron 2 gotas de agua. En mi mente hice todo el análisis de un segundo. Estamos mucho rato aquí, están todas las ventanas cerradas, se condensó, ¿verdad?, la transpiración y esas 2 gotas de agua fueron producto de la transpiración. Y yo miré la ampolleta, no había ninguna otra gota más de agua, no había ninguna condensación, no había nada. Esas lágrimas cayeron sobre el hombro, sobre el brazo de este hombre cuando él dijo, tú eres un hombre de compasión que Dios puso en tu iglesia. ¿Qué estás haciendo? Fue tremendo.
Fue para mí tan revelador que yo lo podría asociar con la Escritura cuando Job dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te vieron. Esas experiencias, mis queridos, que nosotros vivimos en momentos de experimentar la presencia de Dios, son lo que transforman nuestra vida. Y en los tiempos de conferencia es donde nosotros podemos disfrutar y podemos vivir esas manifestaciones de poder de una forma sobrenatural en medio de todo el evento, en medio de la adoración, en medio de, no sé, de momentos de oración, en medio, hasta en el baño. Tú puedes disfrutar que Dios está ahí, plenamente presente. Tenemos que anhelar, mis queridos, el hecho de disfrutar juntos como familia. Yo realmente tengo una envidia santa para el 7 de agosto. ¿Puedo ir? Sí, voy a ir. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es celebrar junto a toda la familia. Así que no te puedes perder ir al Hotel Mar 7 de agosto, ¿cierto? ¿7 de agosto? ¿Sí? ¿Estoy bien? 7 de agosto, no te lo puedes perder. ¿Sabes lo que pasa a nosotros como familia? Es que cuando vamos... No, me estoy adelantando un poco por el reloj, lo voy a decir después. ¿Ya? Así que no puedes faltar a la próxima conferencia y tampoco puedes faltar este 7 de agosto. Dígale al que está a su lado, tienes que ir. Dígale, tienes que ir. No le diga al pastor tienes que ir, porque él tiene que ir. Ya, dígale a otro, no al pastor, ¿verdad? El pastor tiene que ir. Eso es algo inaludible. Lucas 24. Lucas, al principio de este capítulo, está hablando de lo que sucede en la mañana del domingo de la resurrección de Jesús. El domingo de la resurrección de Jesús, las mujeres dicen que fueron al sepulcro y no encontraron nada. Simplemente tuvieron una visión de ángeles. Entonces Lucas, en los primeros versículos del capítulo 24, está relatando lo que pasa en la mañana de ese día, muy temprano, dice la Escritura. Y lo que después dice, desde el versículo 13 hasta el 33, lo que está relatando es lo que pasó en el mediodía. Y los últimos versículos relata lo que está pasando o acontecía, ¿verdad?, la noche de ese mismo día. ¿Qué quiere decir? El capítulo 24 es un solo día. Domingo de resurrección. Y es algo extraordinario si nosotros lo podemos leer detenidamente. Podríamos darnos cuenta de detalles que a veces los pasamos por alto. Y el pasaje lo que está diciendo que habla de dos personas. Yo me voy a referir a lo que dice la tarde, ¿verdad? Del versículo 13 hasta el 30 y algo. Y el pasaje habla de dos personas que van caminando hacia un lugar que se llama Emaús, distante más o menos a unos 40 kilómetros en realidad, pero el pasaje dice que son 11 kilómetros o 60 estadios. ¿Y por qué yo digo que son 40? Porque la ciudad de Jerusalén con Emaús, en medio había muchos cerros, entonces el camino oficial era dando la vuelta o pasando alrededor de los cerros, y eso hacía que fueran 40 kilómetros, pero estos dos hombres conocían muy bien el terreno, por lo tanto ellos dicen que va entre medio de los cerros para llegar a Emaús en los 11 kilómetros y tal vez llegar antes a ese lugar. Por eso el pasaje dice 11 kilómetros, no es que estén equivocados. Lo que nos quiere decir que estos dos hombres conocían muy bien el trayecto, lo habían hecho más de alguna oportunidad. Hay algunos estudios que dicen que estas dos personas no eran discípulos de Jesús, no eran los 12, sino que eran parte de los grandes seguidores, del gran grupo de personas que seguían a Jesús. No eran parte de los 12, por lo tanto, si leemos detenidamente el pasaje, incluso lo deja en claro, porque al final de lo que leí hoy día, dice que fueron a Jerusalén y se encontraron con los 11, y eso nos deja claro, ¿verdad?, que no eran parte de los 12, sino que eran personas que habían estado con Jesús, habían sido seguidores, habían estado en sus milagros, habían estado en la multiplicación de los panes, de los peces, la resurrección de Lázaro, había estado en sus sermones, por lo tanto, habían experimentado muy de cerca todo lo que Jesús había hecho. Otros dicen que era un matrimonio porque iban peleando, pero eso a mí no me consta, eso dice nomás ahí, ¿verdad? Algunas versiones, esta no dice que iban peleando, dice que iban discutiendo, ¿ya? Pero eso no es verdad.
¿Ya? No es verdad. Los matrimonios nunca hay discusión. Nunca. El texto no dice eso. ¿Cuántos dicen amén? Le salió con un pellizcón así ese amén. Una de las cosas que como familia nos gusta cuando participamos de la reunión del domingo o cuando estamos en instancias de conferencia o en instancias de compartir en otras iglesias, hago un paréntesis, la semana pasada estuve en Osorno compartiendo con la viña en Osorno, ¿verdad? Y en el campamento de jóvenes Indómito. Hacía un frío. Realmente, si no fue por la gracia de Dios, nos congelamos todos. ¿Qué estaba diciendo? Compartiendo con la viña en Osorno, ¿verdad? Y fue un tiempo increíble, increíble. Aprovecho de mandarle un saludo a mi iglesia porque hace como un mes que no voy por allá, por mi iglesia, ahí en la Viña Cordillera. Así que estoy aquí, estoy vivo, estoy bien. Y una de las cosas que comentamos al regreso del campamento, una de las cosas que comentamos después de la reunión del domingo, cosas que comentamos después de momentos de conferencia cuando compartimos, ¿verdad? Como familia, es las cosas que Dios hizo en medio de ese tiempo. Valoramos mucho el hecho de recibir oración y cómo supo lo que me estaba pasando, quién le dio esa palabra, quién le contó lo que estaba viviendo. También los momentos cuando Dios hizo las sanidades, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios quebranta a una persona en medio de la adoración. Nosotros eso nos vamos conversando en los momentos cuando venimos a esto. ¿A alguien más le pasa eso que se va como, sí? En Osorno no pasa. Estos dos que van caminando van haciendo lo mismo. Van comentando las maravillas que vieron, que disfrutaron, que vivieron en los tiempos de estar con Jesús. Estaban impactados de todo lo que Jesús había hecho y que ellos fueron testigos. ¿Qué es lo más impactante que tenían que compartir estos hombres? Porque tuvieron 11 kilómetros para poder conversar detalle a detalle y Jesús se les une casi al principio del camino. Nosotros, si pudiésemos hacer un ejercicio, una prueba, no la vamos a hacer porque no tenemos tiempo, podríamos preguntarnos, ¿cuánto te tomaría a ti caminar con otra persona y contar lo que Jesús ha hecho en tu vida? Yo no tengo dudas que algunos los van a necesitar no solamente 11 kilómetros, van a necesitar los 40 kilómetros, porque Dios ha sido tan bueno en sus vidas que no podrían parar de contar lo que Dios ha hecho en ustedes. Tal vez para algunos necesitarían un minuto o un metro, especialmente los hombres. ¿Cuántos creen que los hombres tenemos una capacidad de resumir increíble? ¿Cierto? Cuando nosotros vamos a alguna parte sin nuestra esposa, ellas nos esperan ansiosas de poder saber qué pasó. ¿Sí o no? No es solamente a mi esposa, le pasa a todas las esposas. Y yo cuando estoy con ganas de hablar con ella, hablo con ella. Entonces ella viene y me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le digo, bien. Ya, pero ¿cómo bien? ¿Qué más pasó? No, muy bien. Entonces imagínense, estos dos hombres tienen que haber experimentado cosas extraordinarias para ir por el camino y contar todo lo que había pasado. ¿Y sabe por qué tenemos certeza de que ellos conversaron todo lo que habían pasado? Porque Jesús se pone frente de ellos y les hace simplemente la pregunta más difícil. ¿Qué pasó? ¿Claro? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en Jerusalén? Y de ahí ellos le empiezan a contar todo lo que había pasado. Personas que han sido impactadas, mis queridos, en sus vidas, me estoy refiriendo a esta época, ¿verdad? Cuando tenemos cosas que contar de Jesús. Personas que han sido impactadas en sus vidas fueron transformadas. Y ellos, mis queridos, no necesitaron estar al frente. No necesitaron ser líderes de un ministerio, no necesitaron ser pastores, no necesitaron estar con alguna responsabilidad, sino que simplemente son personas comunes y corrientes como tú que hoy día estás sentado ahí.
Ellos se fueron hombres que no fueron elegidos entre los 12. Fueron hombres que pertenecieron al tumulto, y dentro del tumulto, las experiencias que pasaron con Jesús hizo que sus vidas fueran transformadas, fueran cambiadas. Y es lo mismo que puedes experimentar tú aquí en este lugar. Es increíble, increíble, mis queridos. Es increíble cómo estos hombres que en medio de la incertidumbre de todo lo que había pasado y camino de vuelta a donde ellos vivían probablemente, se encuentran con este Jesús, pero no le conocen. Algunas versiones dicen que sus ojos fueron velados. Otras versiones dicen que se les impidió reconocer a Jesús, no importa lo que haya pasado. Pero después de 3 años de seguir al Maestro, en ese momento no lo reconocieron ni físicamente, ni reconocieron su voz. Es increíble. Ese viernes Jesús muere en la cruz, es puesto en el sepulcro. Está ahí viernes, sábado, y estas 2 personas, el día sábado de la tarde, comienzan a preparar sus maletas para dejar todas las palabras que habían oído de Jesús, para dejar de lado todo lo vivido en las maravillas, los milagros que habían visto, para dejar atrás toda la transformación que habían vivido en ellos, para volver a su pueblo, Emaús. ¿Sabe lo que significa Emaús? Lo noté aquí abajo. Aquí me hace falta los lentes. Primavera cálida. Eso significa Emaús. Primavera cálida. Y a veces cuando no sentimos a Jesús, cuando no estamos como en la mejor época de nuestra vida, en nuestra relación con Jesús, nos vamos al lugar más cómodo. Nos vamos al lugar donde probablemente sentíamos la seguridad anteriormente. Estamos dispuestos a caminar de regreso de donde Jesús nos sacó. Estos hombres se iban de regreso de donde Jesús los sacó. Muchas veces incluso en momentos así, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando no disfrutamos, ¿verdad?, de estos momentos de adoración extravagante, o estos momentos, ¿verdad?, de palabras proféticas o de palabras de conocimiento extravagante, a veces cuando sentimos que eso no lo experimentamos, sentimos que nos hemos quedado solos y como que Dios nos ha abandonado. Dios camina a tu lado. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Lo que pasa es que no lo vemos. Lo que pasa es que nos hemos desconectado porque hemos sufrido tal vez, no sé, algo que nos ha hecho separarnos de Él. Muchas veces nuestros ojos son cerrados, lo mismo que nuestros oídos, y pareciera que Jesús ya no está en medio nuestro como las manifestaciones, como dije, ¿verdad? Sino que simplemente queremos tener la certeza a través del experimentar, a través de sentir. Pero hay un momento en la vida, mis queridos, en que el experimentar y el sentir no están. Y lo único que puede mantenernos en el camino con Él es la fe. Es tener la certeza en quién hemos creído, a quién hemos visto, a quién hemos oído, a quién hemos experimentado en el pasado. Es el mismo que podemos experimentar, incluso aunque no lo sintamos, en la fe que nos sostiene. ¿Cuánto dan gracias a Dios por las mujeres, verdad? Las mujeres fueron al sepulcro, temprano en la mañana. Antes que amaneciera ya estaban ahí. Y cuando pasó lo que ellas vieron, ¿verdad?, volvieron a los discípulos y les dijeron que Él había resucitado. Estos 2 caminantes las escucharon, pero no les creyeron. Momentos, tal vez en nuestras vidas, en que necesitamos permanecer parados en la fe, en lo que Jesús nos dijo que Él haría, y actuar y vivir a la espera del cumplimiento, y esperar a ser alentados por las señales, por las maravillas que comienzan a mostrarse hacia el cumplimiento que viene para concretar lo que Dios prometió que iba a hacer contigo. Jesús se pone en el camino y les pregunta: ¿de qué comentan?
Jesús estuvo con ellos en Jerusalén y conocía muy bien a esta gente. Ahí estaba todo lo que Jesús estaba revolucionando con esta verdad, manifestación del reino de Dios, con todo lo que Él estaba cambiando. Así que la pregunta que Él les hace al momento de unírsele es, ¿dónde está lo que vivieron? ¿Dónde está lo que experimentaron? ¿Dónde está lo que recibieron? Esa es la pregunta de Jesús. A veces Jesús camina con nosotros y nos hace las preguntas difíciles. ¿Dónde estás tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás viviendo? Jesús hace eso con nosotros cuando nos sentimos que nos ha dejado. Él nos invita a reflexionar en sus promesas, en sus palabras, en sus maravillas, en todo lo vivido en su presencia. ¿Cómo digo esto? Jesús nos quiere a través de sentarse, a través de caminar a nuestro lado, lo que Él quiere es despertarnos del letargo. Mis queridos, la pandemia hizo estragos en la iglesia. Estragos. No solamente aquí en Chile, he tenido también la oportunidad de compartir conversaciones con pastores de otros países y ha sido lo mismo. La gente hoy día nos ve más por la pantalla que aquí presencialmente. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que a veces Jesús hace cosas que nosotros no entendemos, Dios hace cosas que nosotros no entendemos, pero Él se pone a nuestro lado para decirnos, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, yo estoy ahí a tu lado, yo estoy ahí contigo. Déjame contar esto. En medio de la pandemia, estaba en mi casa más o menos como a las 7, 8 de la tarde, un día de la semana. Mi hermana, yo tengo 2 hermanas, son 2 menores que yo, y mi hermana del medio, que se llama Maribel, practica un deporte que se llama Crosby, no sé si lo ubican. Ella tiene algunos reconocimientos porque lo hace bien. Y entre medio de ese momento, a las 7 de la tarde, 8 de la noche, me llaman porque ella había sufrido un infarto. Así que me dieron la dirección, puse la aplicación para llegar la forma más rápida al lugar. Y mientras iba camino al lugar, mi oración era, Señor, por favor, no permitas que yo tenga que darle una noticia a mi madre. Señor, por favor, esa era mi oración. Y en una luz roja, sentí a Dios hablarme audiblemente, me dijo, levanta tu mano y golpéala en el pecho. Yo con toda mi fe empuñé mi mano, la levanté y literalmente pegué así en el aire, ¿verdad? Como si pegara en el pecho de ella. Y vi una imagen que mi hermana como que le hacía y volvía a respirar. Yo no sé si te puedes imaginar la escena, pero lo que yo vi fue esto y después lo corroboré llegando al lugar. Ustedes son privilegiados, van a tener más detalles porque en la reunión de la mañana corremos, ¿verdad? La primera reunión. La imagen que Dios me mostró fue esta, mi hermana tendida en el suelo, gente rodeándola, ¿verdad? Y ella estaba inconsciente. Eso era lo que yo vi y yo vi esta mano que golpeó sobre ella. Cuando llegué al lugar, mi hermana estaba tendida en el piso, había gente a su alrededor, como la imagen que yo vi, y cuando voy entrando al lugar, ya más cerca de ella, se acerca una persona que era su amiga y me dice, su hermana se desvaneció de un momento a otro, perdió el conocimiento, le tomábamos el pulso y cada vez era más y más y más débil poder sentirlo. Pero en un momento me dijo, sacó como un respiro desde el fondo, me dijo. Y ahí empezó como a volver. Y yo dije, yo sé lo que fue eso, yo sé lo que fue eso. Y cuando pasaron unos 5 minutos, la tomamos en brazos junto con otra persona, y yo la miré a los ojos y le dije, Maribel, no te voy a dejar sola. Para ella fue increíble. Debo reconocer que nunca habíamos tenido una cercanía con mis hermanas. Siempre los pastores, a veces nos cuesta seguir más cerca de la familia, ¿verdad? Nos entregamos por otras familias, pero a veces nos cuesta. Y con ella nos costaba. Y ella me dijo,
gordito, no sé por qué me dijo así. Me dijo, gordito, no me dejes. La llevé a la clínica y en la clínica diagnosticaron que efectivamente había sufrido un infarto y tenían que hacer exámenes para medir el grado de daño que tenía su corazón. Estuvo 3 días en la clínica, le hicieron todos los exámenes y los médicos estaban puertos de cabeza, porque decía, todo lo que dicen los exámenes de sangre es que tuvo una, no sé, una enzima puede ser, no sé, algo así, que mostraba que sufrió un infarto, porque algo se dispara en la sangre cuando hay muestras de un infarto. No sé si hay algún médico aquí que puede corroborar eso. ¿Sí? Ok. Hay algo que se dispara en la sangre, ¿verdad? Y que muestra que hay señales de un infarto. Decía, todos esos índices estaban altos, pero tu corazón no tiene nada. Nada. Así que después de 3 días le dieron de alta, la tuvieron un año como en observación, la hacían correr, la hacían trotar, la hacían esto, la hacían lo otro, la hacían más exámenes, moraban las fotos, miraban acá. Hoy día, después de 1 año y medio, 2 años tal vez, mi hermana sigue practicando ese deporte sin ningún problema. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces tenemos que caminar en la fe, mis queridos. A veces tenemos que hacer cosas aunque nos parezcan a veces como ridículas. Como, yo me imagino el que estaba al lado en la luz roja y yo ahí, métale machacando con la mano, ahí, métale. No va ni con la señora y va enojado, no sé. Mis queridos, tenemos que creer, tenemos que experimentar la fe, porque es la que nos sostiene en los momentos de debilidad. Es la que nos sostiene en los momentos cuando las experiencias, cuando lo que hemos vivido no nos puede sostener o no nos alcanza. Lucas 24, versículo 25 dice esto. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Ocupé otra versión aquí. ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por las Escrituras desde Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él. Jesús, mis queridos, con estas palabras está golpeando en el pecho de estos hombres para que su fe sea reanimada. Él está golpeando en lo más profundo de esa fe que ha estado muriendo, ¿verdad? Que ha estado como sufriendo porque ya el Mesías no está, según ellos. Jesús está golpeando en su corazón para que su fe vuelva a latir, para que su fe sea removida, para que sea despertada y que a través de ese despertar puedan avivar a otros. Yo no sé de ti, ¿qué estás viviendo? Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero tal vez tú necesitas que Jesús se ponga a tu lado y te pregunte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy día? ¿Cómo estás experimentando esta fe, esta creer en Jesús? Es momento de volver a la fe, mis queridos. Es momento de ver las cosas que no son como si fuesen. Es momento de escuchar las señales, de escuchar la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está haciendo algo extraordinario. Yo me acuerdo cuando estábamos en Las Condes y Roger decía, aquí va a haber un pozo y este pozo va a flotar una fuente de agua para refrescar a través de la adoración. Quiero que me entienda, yo era un católico que llevaba meses yendo a la iglesia. Entonces cuando él decía un pozo, ¿qué veía yo? Yo miraba para abajo. Era lo concreto. No era el lenguaje que yo estaba acostumbrado a escuchar. Pero cuando empecé a conocer a Dios, me di cuenta que el pozo que Él quería era para llenar nuestra alma, para llenar nuestro corazón, para refrescarnos, ¿verdad? De esa fe muerta que a veces llevamos, de esa fe que necesita experimentar algo sobrenatural, algo que realmente tú y yo podamos no solamente experimentar, sino que vivir aquello que hemos aprendido, aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Estos hombres
no pudieron ver a Jesús. Pero Jesús, al momento de partir el pan, se presenta como el Dios. Porque Él hace lo mismo que hizo en la Santa Cena con los suyos, con los 12. Parte el pan, lo bendice y se los da de comer. Y dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos y vieron a Jesús. No antes, en ese momento. ¿Por qué en ese momento? Porque era un momento íntimo. Un momento donde lo único que tenían para compartir era ese tiempo de intimidad. Por eso cuando ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros, ya está atardeciendo, la noche viene. Momentos de intimidad son en los cuales Dios se nos revela. Momentos de intimidad son los momentos que nos hacen volver a Él. Momentos de intimidad son momentos que nuestra vida reflota, que nuestra vida resurge. Por eso es tan importante, mis queridos, invertir en la intimidad con Dios, conocer a ese Dios real, conocer a ese Dios que lo único que anhela y lo único que quiere es sentarte a tu lado y decir, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres pasar tiempo conmigo? Y mire lo que pasó cuando Jesús se reveló a ellos, cuando ellos lo pudieron ver. ¿Qué pasó? Se olvidaron de Maús, se olvidaron del lugar de primavera cálida, se olvidaron del momento de comodidad, se olvidaron del momento de lo conocido, se olvidaron que ya habían pasado 11 kilómetros y se fueron corriendo de vuelta a Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que esa noche ellos llegaron donde estaban los 12 y les dijeron, hemos visto a Jesús. Él está vivo. Entonces, mis queridos, si has estado lejos, si has ido casi como a Emaús, yo no sé cuál es tu Emaús, yo no sé qué tiempo estás viviendo, pero si quieres volver a experimentar la presencia de Dios, siéntate con Él, a solas con Él, y pregúntale, Señor, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Póngase de pie, vamos a orar. Tuve la oportunidad en uno de mis viajes de trabajo, yo trabajaba antes en una empresa, y en unos viajes de trabajo tuve la oportunidad de estar en unas catacumbas que se llamaban Catacumbas de San Sebastián, a las afueras de Roma. Y eran cientos de metros de túneles, ¿verdad? Que uno no sabía dónde llegaba, incluso el guía, yo no sé si lo dijo para poner el color, pero tal vez sí, dijo, no se separen de mí porque si se pierden no van a salir nunca más de aquí. Así que nosotros nos agarramos de él, así como, imagínense, te dicen eso, ¿verdad? Y nos agarramos de él y empezó a bajar, 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 avanzar, avanzar, hasta que en el momento el aire se hizo denso. Y él dijo, cuando llegamos a una explanada donde cabían unas 300 personas, imaginen una catacumba, y abajo caían unas 300 personas en un lugar, dijo, aquí venían los cristianos cuando eran perseguidos por Roma, y aquí los soldados nunca podían llegar, porque solamente el que conocía el camino podía llegar a disfrutar de la presencia de Dios aquí con nosotros. Mis queridos, Jesús nos ha marcado el camino. Jesús sabe dónde nos puede guiar. Y esta mañana yo quiero invitarte a encender nuevamente tu corazón y a encender esa pasión que Dios te dio en el principio, como nunca antes en este tiempo, mis queridos. No te importe lo que pase afuera. No te importe si vamos a ser perseguidos o no vamos a ser perseguidos, porque el Dios que tenemos nos puede guardar y nos puede cubrir independiente cual sea nuestra condición, mis queridos. Extienda sus manos delante de usted. Yo no sé si me puedo bajar, pero estoy que me tiro de cabeza aquí abajo. No hay problema, ya sí. Es como Jesús, es tarde. Pero quiero estar más cerca de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, que cada mano que está extendida, Dios, en esta mañana pueda recibir, Dios, lo mismo que recibieron estos hombres
para volver desde Maús a Jerusalén. Que los que tienen las manos extendidas, Señor, puedan verte a ti cara a cara. Que puedan experimentar tu presencia. Que puedan experimentar, Señor, quién eres tú hoy para ellos, Señor. Y que no hay nada, Padre, que tú hayas hecho ayer. No hay nada que tú no puedas hacer hoy sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor, sobre la vida de hombres y mujeres, sobre niños y niñas, Padre, que están aquí en esta mañana, sobre cada persona, sobre cada uno de ellos. ¿Hay alguien aquí que quiera volver? ¿Hay alguien aquí que dice, Señor, yo necesito volver? Yo les voy a pedir que vengan acá, vamos a adorar y vamos a celebrar, porque yo me imagino cuando estos hombres volvieron a Jerusalén, volvieron encendidos, volvieron en llamas, y yo no sé qué le respondieron los discípulos. ¿Qué tomaron? ¿O de cuál fumaron? No sé qué pregunta le hicieron los discípulos. Pero hubo algo que ellos no pudieron callar. Que habían visto a Jesús. Así que venga acá. No tenga temor. Vuelve a Dios. Vuelva a experimentar. Lo que contaron estos hombres a Jesús eran puras decepciones. Que esperaban que era el libertador de Israel. Que ellos esperaban que era el gran profeta, pero que todo eso había pasado porque ya eran 3 días que Jesús estaba muerto para ellos. Hoy, al igual que en ese momento, Dios se va a mostrar a ti para decir: aquí estoy, no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí contigo. Mientras adoramos, no sé si nos pueden ayudar a orar. Los que pasaron, pónganse por acá para que le den espacio.